Cordial saludo de bienvenida. Conversatorio sobre Olteya 2022-1. La Universidad del Atlántico, la Facultad de Ciencias Humanas y el programa de Filosofía, por supuesto, el grupo de investigación Conotopías y su semillero de investigación Politeya le dan una cordial bienvenida a este subconversatorio. En este año que estamos celebrando los 25 años del programa de filosofía. Hoy vamos a tener la disertación del compañero Jairo García. Y para dentro de 8 días tendremos la disertación de unos compañeros de la Universidad de los Andes de Venezuela. Estoy hablando del 11 de mayo. Estará el compañero José López y Gerardo Varela. Ellos nos van a disertar sobre manifestaciones filosófico-culturales en contra de la guerra, el rock y el cine. Son dos manifestaciones que se dan en contra de la guerra, el rock y el cine. Entonces, están cordialmente invitados para dentro de 8 días. No se lo olviden, dos manifestaciones culturales en contra de la guerra. Son el rock y el cine. Hoy vamos a hablar de un autor de la época moderna, siglo XVI, siglo XVII, porque nace precisamente en el año de 1581. Estamos hablando de un empirista, el empirista de nombre Thomas Hobbes. Como ya todos saben, el empirismo es una corriente filosófica que le da importancia a los sentidos. Todo conocimiento entra por los sentidos y eso es experiencia. Entonces, Thomas Hobbes es uno de los filósofos, junto con John Locke, David Hume, forman parte de esta corriente de la época moderna, a la cual estaba en contrapuesto también con otra corriente filosófica como es el racionalismo. Y asimismo, coexistiendo el racionalismo con el empirismo, estaban las teorías científicas que en este momento se ponían en apogeo y de la cual, por supuesto, Thomas Hobbes no fue ajeno a ella. Bueno, entonces nace Thomas Hobbes en el año de 1588, es inglés y muere en el año de 1679. Sí, bueno, estuvo en el año 1634 relaciones con dos pensadores de la época muy importantes, como es el caso de René Descartes y con Pierre de Gassendi. Filósofos, recuerden ustedes que René Descartes fue el padre de la filosofía moderna y Pierre Gassendi uno de los científicos también de la época. Bueno, y en el año de 1637, tras una guerra civil, pues que le tocó vivir una guerra civil en su país, precisamente le lleva a abandonar su patria. Tiene varias obras, como ustedes habrán escuchado, entre ellas tiene varias obras, Elementos de la Ley Natural y Política, también tiene De Civis de la Ciudad, escrita en 1642. También tiene la principal obra con la cual ustedes ya la conocen, que es el Leviatán. Sin duda es la más conocida y es de la que vamos a tratar hoy precisamente. En el año de 1660, Hobbes gozó hasta ese momento de la gracia de la monarquía, pero después fue acusado de ateísmo y los eclesiásticos lo acusaron de ateísta y le tocó retirarse de la vida pública. Por ello, se dedicó entonces a traducir la obra de la Ilíada y la Odisea y a escribir su propia autobiografía en versos latinos. Bueno, es importante, por lo tanto, resaltar que Hobbes tuvo con científicos de su época momentos muy decisivos para la formación de las ideas y que le llevaron a fundir su preocupación en problemas políticos
y a observar los aspectos sociales con enorme interés. Asimismo, se interesó mucho por las matemáticas y la geometría, ciencia que en ese momento era de gran importancia en las ciencias naturales, y también de los filósofos mecanicistas tuvo relaciones. Su pensamiento político entonces pretende ser una aplicación de las leyes del mecanicismo a los campos de la moral y la política. Como ustedes van a observar, deben de entender que las leyes que rigen el comportamiento humano son, según Hobbes, las mismas que rigen el universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, por lo tanto, el hombre en estado natural es antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. Su primera ley natural, que es la autoconservación, lo induce, por lo tanto, a imponerse sobre los demás, de donde se deriva una situación, una situación de coexistencia. Bueno, entonces, para poder construir la sociedad es necesario, nos dice Thomas Hobbes, que el hombre renuncie o el ciudadano renuncie, ¿no?, a sus deseos y llegue a un acuerdo de no aniquilación con los demás. Bueno, dejemos hasta acá esta breve reseña y ubicación de nuestro pensador. Y ubiquémonos con nuestro pensador en la noche de hoy. Como ustedes bien saben, es el compañero Jairo García, es egresado, prácticamente ya está haciendo su trabajo de tesis sobre Thomas Hobbes y el hombre de hoy, la política de hoy, y es egresado del programa de filosofía, a la cual nos llena de un enorme orgullo tenerlo acá entre nosotros. Es un estudioso de la política, por supuesto, de la ilustración y, por supuesto, también de la época moderna. Se está especializando en Thomas Hobbes y, por lo tanto, vamos a darle la palabra, ya sin más y sin menos, para que sea él quien nos introduzca en este tema tan interesante de la política. La política de ayer, a partir de Thomas Hobbes y su relación con la política de hoy, que es la que nos interesa. Estamos viviendo la política, estamos viviendo un estado de barbarie realmente, como lo pronuncia Thomas Hobbes. Se lo dejamos al compañero Jairo García para que nos diserte sobre esta pregunta. Jairo, sea bienvenido a su programa de conversatorio de política. Buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches y profesor, una vez más, gracias por la invitación a este segundo evento de Politeia. También me alegra a todos los presentes que están en esta noche. Esta noche yo he venido a hablar aproximación a un estado jovesiano de hoy, pero antes me quería comenzar con una frase que siempre comienzo por esa frase. Una entrevista que le hacen al maestro Numas en el año 2012 y comienza así: yo no pretendo hacer reflexiones sobre yo pretendo hacer reflexiones sobre mi cotidianidad. ¿Y qué es esa cotidianidad? Nada más ni menos que la fenomenalización del mundo real. ¿Cuál es ese mundo real? El que me rodea. Y ese es el mundo al que yo estoy dispuesto a reflexionar. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a hacer esta noche: hacer una fenomenalización y realización del componente filosófico y político de que representa Thomas Hobbes en base al Leviatán y cómo ese estado jovesiano hoy se representa de un aspecto primero teológico, después cultural, jurídico y por último para llegar al político. Comienzo primero con el teológico y lo divido en dos partes. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que el primer Leviatán se destaca como un monstruo submarino que se sumerge bajo el mar. Ese monstruo es una gran serpiente codificada como una anaconda, es decir, se sumerge bajo el mar buscando
¿Qué almas encontrarse y llevarse al inframundo? En ese sentido. Después, evoluciona en el pasaje de Hot como esa serpiente que ataca y se, y se incrusta en ese sentido en la persona. En el pasaje bíblico de Job encontramos que es una tentación que se le hace Job a través de un camino divino, y ese camino divino es la prueba. Y cuando lo llegamos a la analogía de un práctico vivir, es que estamos tanto a prueba a través de las condiciones morales. Es decir, estamos para cambiar, para corromper, o simplemente seguimos defendiendo los postulados éticos y morales. En, en la codificación bíblica, lo que podemos encontrar en ese primer apartado teológico de Job, de ese Leviatán encarnizado como una serpiente que se incrusta y que busca corromper desde tiempos inmemorables a esa humanidad. Entonces, ahí se analiza bien claramente en el aspecto teológico cómo Hot, cómo esa serpiente convertida en una especie de demonio tienta, y siempre estamos tentados por el poder. Si podemos creer en nuestros principios, primeros éticos, después morales. Y entonces cae en una tentación que, a pesar de que su familia muere, pierde algunas riquezas, esa bestia poco a poco se va infectando y purificando en la vida de Hot. En ese sentido, destruye lentamente, como esa serpiente que entra a medianoche, ataca, y poco a poco va perdiendo esa gratitud y esa poca fe. Y cuando hacemos esa analogía, vemos cómo el ser humano se debilita por perder esos principios éticos. Qué tan creyente es de seguir los principios y morir hasta esos principios, que es lo que en ese aspecto teológico del origen del Leviatán está en juego. La moral y la ética, que ahí encontramos un aspecto kantiano, ese bien común como una universalización de defender los principios a costa de todo, a pesar de que haya unas dificultades. Entonces ahí encontramos un primer Leviatán religioso modificado a través de una serpiente que es la que va a encuellar y va a destruir poco a poco ese ser íntegro y moral, y va a caer en la tentación y el pecado de ese individuo religioso. Sí, porque siempre partemos de la religiosidad, y ya después, cuando tenemos esa minoría y ese fundamento estructurado, ya nos desprendemos y colocamos juicios más críticos y seguimos por ese camino. Sí, si bien es cierto, no está mal creer o no, pero hay unos caminos que invita a Hot, que es Dios natural invitado a un juicio crítico y analítico. Entonces allá partimos del primer Hot, el primer Hot teológico. Después de pasar a ese host teológico, pasamos a, al host cultural. Y ahí entra un principio clave, que es el miedo a través del soberano. Como Hobbes, a través de ese soberano, limita y ve cómo se van codificando poco a poco la estructura. Es decir, en lo cultural, cómo existe un adoctrinamiento en las sociedades a través de la educación, que imparten en los colegios, que imparten en ese aparato ideológico del Estado. Y les puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues se censura lo que es hablar de las víctimas y victimarios en algunos colegios, situados aquí en Bogotá, como lo hacen algunos colegios rosaristas, que yo vengo egresado de uno de ellos. No se puede hablar de esas masacres de los paramilitares,
ahí ya hay una doctrina de aparato ideológico en cuanto al componente cultural y educativo. Y ahí ya está jugando un factor miedo. ¿Y cómo juega ese factor miedo? Por la clave del soberano. Es decir, el soberano o rey en este caso es el que se va a perpetuar en el poder. ¿Cómo lo hace? Coge el, coge el aparato jurídico, coge el parlamento, coge el congreso y rige las leyes. Y hay que tener en cuenta que el derecho parte de creación de costumbres. En este caso, las leyes colombianas se van creando a través de lo que necesita constantemente el aparato ideológico del Estado. En este caso, un aparato ideológico bastante mordaz y feroz, porque no permite un libre pensamiento en cuanto a la codificación estructural de la educación. No hay una educación crítica, hay una educación del miedo. Por ende, lo asimilaba bastante con Marx, hay una educación enajenada que todavía no ha llegado a defender los postulados de la ilustración, es decir, que cumple una mayoría de edad. Y no solamente una, una mayoría de edad, sino eh, unos postulados que permitan una codificación estructural en cuanto al avance de todo ese componente, ese mecanismo que permita una codificación en cuanto a posturas y análisis de cómo se educa, cómo se instruye y parto de unas preguntas fundamentales. El por qué se debe emancipar, como diría Grancho, una emancipación cultural, una emancipación que se pregunte el por qué sucede esto en nuestro diario vivir, el para qué, el cómo funciona esto, en cómo funciona en cuanto a postulados políticos, cómo está conformado, digamos, el aparato ideológico, para qué sirve el Parlamento y en cuanto a todos estos postulados que se encuentran. Así hay una cultura de que no se ve enajenada, sino emancipada. Por eso es bueno siempre hacerse estas preguntas, porque estas preguntas van a ayudar a reconocer lo que es la identidad política. En cuanto a que existe un abandono de Estado que éste no reconoce, porque hay un poder centralizado y pareciera que el soberano solamente se centra en lo que es la casa de Nariño y todo en Bogotá y maneja un solo devenir, una sola cultura que pareciera que universaliza toda esa cultura centralista y por eso es que ustedes denotan las desigualdades sociales y culturales que hay en parte cuando estudiamos el caso de Chocó. Entonces ahí uno denota de que no hay una universalización clara en cuanto a lo que es una cultura y una identidad, porque hay un problema aquí en Colombia. No hemos encontrado todavía qué es lo que nos reconoce como colombianos en sí. No puede ser que en esa enajenación encontremos ciertos postulados de que solo somos colombianos cuando juega la selección Colombia. No debería ser así. Debería ser, digamos, el reconocimiento de las víctimas, victimarios, el reconocimiento de esa integración moral, el reconocimiento de que no existe un Estado fundamental como valor que permita al avance social de las clases menos favorecidas. Pero no entro en la discusión de la polarización, yo entraría más bien en la discusión de que hay que mejorar un Estado y ese Estado actualmente es terror, un terror que no condensa, un terror que llama a la muerte, esa muerte que ronda, que entra por la puerta de la casa a medianoche y que no se codifica con el pensamiento íntegro y moral cuando uno escucha ciertos postulados del presidente ante las Naciones Unidas y dice que él defiende los acuerdos de paz, pero uno analiza el entorno y no es así.
Entonces entramos en un devenir del olvido, un devenir que si bien es cierto, se ha intentado en estos años cierto grupo promover la paz en Colombia, pero pareciera, citando al doctor Tobón, es una paz pegada con babas. Porque sí, todavía hay desplazamientos forzados. Las fuerzas, hay fuerzas subversivas. El paramilitarismo pareciera que defiende un estado jovesiano, ese estado de la barbarie. Pero ya solamente el componente no es rural, ya llegaron a las grandes ciudades y se dominan las braquinos, las águilas negras. Así que es un problema en un estado grande. Y el problema del estado es que todos nuestros gobernantes siempre les ha quedado muy grande esa estructura, ese aparato ideológico. Piensan que no hay que cambiar un aparato ideológico que emancipe. Y con esto no estoy invitando a ejercer un componente socialismo. Al contrario, estoy invitando a una realización a los postulados más liberales radicales. Es decir, cuando menciono liberales radicales me voy al significado de que necesitamos reformas profundas, tanto en lo económico como social, pero no es un cambio de sistema, sino una reestructuración donde las masas olvidadas entren a jugar un papel cultural en la política. Es decir, que exista una participación íntegra de las comunidades indígenas, porque ellos son los ancestros, esos ancestros que nos pueden enseñar y emancipar a una cultura política verdadera que se ha perdido durante todos estos más de 30 años de un gobierno de una derecha que, si bien es cierto, es neoliberal, pero no solamente es neoliberal, es sanguinaria. No reconoce una economía que no sea para una sola clase dirigente, sino para un fuerte amplio. En ese sentido, la invitación en lo cultural es crear casas culturales que el mismo gobierno patrocine y se comience a hacer un trabajo por todas esas ciudades, pueblos y pueblitos olvidados, pueblos atormentados por la violencia, atormentados por la visita de la muerte, por la visita de la ausencia, del dolor, del ser, del ser sin humano, sin humanidad, también sin comprensión en cuanto a un reconocimiento, en cuanto, partiendo de él, no hay una autorrealización de la autoconciencia. Porque sí, Ho falla en el sentido de que no entra un estado liberal puro. Le faltó llegar al cooperativismo, ese cooperativismo que hoy Hegel nos llama a un individuo de reconocer el ser, el yo, nosotros y todos, trabajar en comunidad. Paso ahora bien a lo que sería el leviatán en el derecho. Y ese leviatán en el derecho va a ser fundamental porque va a ser en el panorama colombiano, va a ser lo que se perpetúe en el aparato ideológico. Es decir, hay un controlamiento de leyes burguesas, planifican las leyes, de hecho planifican y regulan todo y juegan con su acomodo, juegan con la autoridad y haciendo la relación. Hobbes dice, si tienes el control de las leyes, tienes el control de casi todo. Porque, ¿qué falta? La dominación política. Y planteando el Estado judicial en los tiempos de hoy, ya hay dominación política a través de las leyes y a través del control político. Les pongo el ejemplo. El aparato ideológico que domina ahora es una derecha, pero una derecha bastante arcaica, que tiene unos dominios bastante subdesarrollados en cuanto a lo que tiene que ver con educación y legislación de leyes. Sí, si bien es cierto, hemos avanzado en ciertos postulados, pero
todavía falta velar por los menos desadaptados, perdón, esa Colombia profunda, es decir, la clase obrera que no se le reconoce desde hace muchos años las horas extras que el expresidente Uribe a través de, un poder ejecutivo y todo ese poder judicial y todo ese poder del Parlamento y del Congreso pudo reducir eso y controlar bajo su dominio. En este sentido, eh, también juegan con los aportes de las nociones de censura. Les puedo colocar el caso de estos días del, del ministro de Justicia, como lo es el señor Molano, bajo el dominio de la legislación no se pudo hacer un control de censura. Tienen el Parlamento porque tienen las mayorías. Al tener las mayorías a base de miedo, utilizan discursos totalitaristas que llaman unas posturas de miedo. Y eso es lo que va a decir Hobbes. Si vendes el miedo, puedes controlar mejor todo de una buena forma. De una forma que la gente no quiera salir de ese miedo y entre en un lugar de confort. Por eso el lenguaje va a ser muy importante. Porque el lenguaje va a llamar a discursos totalitarios. También va a llamar a discursos mesiáticos y va a llamar también a discursos que no tengan una representación de las mayorías, sino que solamente son discursos de unas simples minorías que controlan el poder en sí. Y en ese sentido, al perpetuarse en en un solo aparato, pues entraremos lo que dice Hobbes, problemas de desigualdad, porque el soberano se ha quedado con esta gran instrumentalización como lo es el derecho en materias de organizar y hacer desarrollo de políticas públicas, pues no lo va a hacer actualmente porque no le interesa lo que es lo social, solamente que Hobbes lo llama cuando no existe un reconocimiento político, pues solamente, como lo dije anteriormente, se trabajará ante las minorías, si me hago entender. Y paso a un leviatán político, y ahí es donde entra el miedo fundamental. Juegan los discursos, las formas de persuadir, y encontramos un leviatán político en el sentido primero en el miedo, porque la sociedad colombiana ahora está en modo de miedo. No está dando una visión crítica y en el sentido, lo relaciono de nuevo con lo teológico, estamos, encontramos que estamos atrapados por esa gran serpiente en cuanto el Estado se ha perpetuado en el poder y entra un aparato ideológico del Estado, es decir, mantiene una sola posición lineal. Y esto también se debe por medio de la tecnología, porque sí, hay un leviatán que se desarrolla con lo político, que también es el tecnológico. Y ahí va a tener en cuenta mucho la ciencia, pero sobre todo la técnica. Sí, si bien es cierto, la técnica no es buena ni mala, solamente ella actúa dependiendo del aparato ideológico que se encuentra. En ese aspecto nos encontramos un aparato ideológico instrumentalizado por una extrema derecha que a través de noticias falsas representa un miedo que cada 2 3 minutos uno ve uno lee, escucha en las emisoras, también por Facebook, mensajes que no tienen nada que ver con, con la realidad en sí. Es falacias, información falsa que estropea la realidad.
que inmediatamente está en problemas. Puedo colocar un ejemplo, lo que pasó con el exmilitar de Chávez, el Pollo Carvajal, donde ciertas noticias implementaban que iba a declarar en contra de Petro. Después se demostró con el CNN Internacional de los Estados Unidos que la noticia era falsa. Otra de las cuales, otra noticia que entra en ese leviatán del miedo como lo hace la ultraderecha colombiana. Hace 4 años salía una noticia que Petro era un quemador de iglesias, solamente porque en una entrevista él creía en un ser superior, pero no daba claridad de lo que era en sí la creencia religiosa, el Dios tradicional. Entonces, ahí entramos ese juego del lenguaje y la utilización del miedo y cómo implementan discursos totalitarios. Lo podemos encontrar ese leviatán totalitario hace 4 años en Iván Duque, cuando en sus discursos políticos invitaba con la falacia en derecho lo que es el castrochavismo, que actualmente no se puede satanizar eso porque son dos ideologías que no tienen un soporte o una estructura de base ideológicamente hablando y una estructura académica. Entonces ya viene un problema del lenguaje en cuanto al término de totalitario. Por eso Hobbes invitará a que el lenguaje sea lo más claro posible, porque un problema en el lenguaje puede terminar en una mala interpretación y puede llevar a eso a crear más discursos totalitaristas en cuanto a lo que pasa hoy en la Colombia profunda. Y por eso retomo que en el ideario político de Leviatán, en mi concepción, se hace necesario reconocer la identidad política de los actuales colombianos, esa clase olvidada, tanto campesinos, provincianos, gente del conflicto armado, que por años ha sido abandonada por un Estado bastante pésimo y ineficiente, porque no reconoce los principios, porque existe una centralización política, es decir, todo parece que estuviera en Bogotá. Estas acciones del Estado han dejado por fuera esa condición humana de reconocimiento de que siempre nos invita Hegel en un diario vivir y que más adelante lo desarrolla Hasselhoff, en busca de un reconocimiento de esas masas olvidadas por una ultraderecha que no le importa la condición humana. Pareciese que actualmente nos encontramos en un estado que no garantiza esas reformas estructurales. Porque sí, Colombia necesita unas reformas estructurales para por fin ayudar a esas clases olvidadas. Es decir, también recuperar esas tierras que son improductivas, que en algún momento también hicieron parte de nuestros ancestros, ¿sí? Porque Máximo Jiménez, en una de sus canciones, dice: la tierra es el que la trabaja. Pero el Estado se quiere apropiar de esas tierras que son de nuestros humildes campesinos, de esos campesinos que han logrado generarnos una conciencia social. En ese sentido, vuelvo y repito, en el pasado esas tierras fueron de nuestros ancestros, nuestros indígenas y grandes provincianos que trabajaban la tierra con honor, que no expropiaban a nadie, sí, porque la ultraderecha expropia, solamente que con la codificación del derecho embellece todo, porque tienen el aparato ideológico del Estado, partiendo de Althusser. El que controla el aparato ideológico del Estado controla todo, controla la educación, controla la religión, controla la técnica, controla la política, controla el derecho, controla hasta las emociones, controla hasta nuestros resultados por las falsas ilusiones que representan las encuestas. Porque sí, las encuestas
también fortalecen a ese leviatán del miedo. Es que en Colombia pareciera que ya no existen políticos ilustrados. Puedo citar a Álvaro Gómez Hurtado, Alfonso López Pumarejo, grandes conservadores y liberales que invitaban a una humanización colombiana, que invitaban a los cambios profundos culturales. Lo que existe ahora es un Estado judiciano que representa actualmente una concentración de poder. Hay un secuestro de nuestra identidad como colombianos. Hay una satanización en cuanto al miedo, pero eso se estructura en lo que debemos llamar al cambio. ¿Por qué satanizan el miedo? ¿Será que ya se sienten intimidados? Porque viene ese caballo esperanzador, como ese jinete que va a cortar las cabezas de la corrupción. Si bien es cierto, en el pasado siempre nos han violentado. El poder primero fue entre centralismo y federalismo. Después pasamos FARC, la FARC y la JUC, las autodefensas. Y ahora pasamos a lo que es la derecha y la izquierda. Siempre ha existido una polarización en la política colombiana, pero eso se debe en cuanto a que las castas políticas les conviene la desunión, la falta de empatía, la desestructuración, que no exista ese amor eficaz que invitaba el teólogo y sociólogo Camilo Torres. Sí, porque pareciera que Camilo Torres fuera contemporáneo a nuestra época. Ya nos decía que existirían nuevas facetas en cuanto a la estructuración y cambios de poder, y eso es lo que hoy se representa en tanto a la izquierda y la derecha. Pero no satanicemos la de izquierda. Pareciera que la izquierda actualmente en Colombia sí tiene una autoconciencia y un reconocimiento. Falta ver si ya encontró esa ilustración inmanente, esa crítica inmanente que le permitirá constituir a entrar al constituyente primario, a lo que llamaría Negri, en el poder constituyente, hacer reformas bien estructurales que permitan desarrollar grandes componentes estructurales a un pensamiento social y político. En este caso, entraría en el panorama colombiano. Si bien es cierto, existe un Estado ausente, sin embargo, falta que existan los acuerdos. Primero, siempre se han caído los acuerdos. Primero en las autodefensas, el gobierno del doctor Uribe. Si bien es cierto, se lograron unos acuerdos, pero esos acuerdos son una falsa ilusión, porque como lo dije antes, comenzando la ponencia, esos acuerdos, al final los paramilitares terminaron convirtiéndose en las Águilas Negras y la Braquín. Y lo podemos encontrar ahora cuando atacan a las microempresas colombianas, cobrándoles lo que llamamos ahora las vacunas. Entonces, de que este expresidente combatió el Estado judiciano, falacias, no lo ha combatido porque los microempresarios de tiendas pequeñas o graneros siguen estando atrapados en ese temor. Y ahí es donde viene el problema de la tierra. Si eso es de los microempresarios que tanto se mataron, gente que sale de su pueblo y va a otro para formar microempresas y generar trabajo y producción, ¿por qué este Estado tiene que quitar a punta de amenazas? Y ahí es donde encontramos de que siempre el Estado no nos ha garantizado una igualdad y no nos ha garantizado derechos. Ya lo encontramos ahí en la parte de lo que es para el paramilitarismo. Segundo, el problema de las guerrillas, claro, lo encontramos, porque es que las guerrillas también quitaban tierra, las guerrillas generaban temor y hay un descontrol total, hay una crisis ideológica. Y vuelvo y repito, citando las palabras del doctor Tobón,
El acuerdo de paz es un acuerdo pegado con babas y se necesita que el próximo candidato que gane, sea de la ideología que sea, por fin finalice estos acuerdos de paz y los integren al NN para que por fin baje ese pavor, ese incertidumbre de miedo que estamos actualmente atrapados en este estado jovesiano. Y siguiendo así, con el hilo conductor, actualmente no existen acuerdos estructurales y fuertes en nuestra Colombia actual. No hemos llegado a lo que llama Hobbes los pactos sociales. Y esos los pactos sociales solo se logran a través de una transformación social grande, que lo podemos encontrar en hablando de político ideal, pero no político ideal, sino una aproximación a lo que se establecerían esos pactos sociales, lo podemos encontrar en el programa de gobierno del señor Petro, porque pareciera que el señor Petro, durante todo su programa de gobierno, nos invitara a llegar a los pactos sociales. Es que solo los pactos sociales no solamente, sí, si bien es cierto, es estructurar el componente educativo, quita a sacar de la corrupción a ese aparato ideológico, y en ese sentido también hay que hacer, también el candidato Petro invita unas reformas estructurales en cuanto a la provincia, en cuanto al campo, y es lo que dice Hobbes, reformar todo. Y eso es lo que también lo complemento con Althusser. Si si se reformula de nuevo el aparato ideológico del Estado a través de reformas profundas, como lo invita Negri que se convirtió en su también, libro esperan que desde Estados Unidos confiese en las actividades que cometió en pues Colombia. se Por logrará lo ejemplo, fundamental. el posicionamiento de esa... Por eso, eh, pareciera que cada día más crece la ilusión de entrar a un Estado socialdemócrata. Pero no, todavía no existen esos acuerdos sociales planteados por los contractualistas, sobre todo por Hobbes, que invita al pacto social. ¿Será que todavía falta un reconocimiento de las estructuras sólidas y liberales colombianas? O si bien estamos cerca del Estado cooperativo en las acciones como lo plantea Hegel, sí, porque al final es necesario fundamentar que se den esos pactos y acuerdos entre lo fundamental en cuanto a lo social, lo político y lo estructural, que se hagan reformas profundas, pero se debe hacer una reforma de la educación urgentemente. Y yo invito a las castas populares, es decir, a una reforma popular que se inicie, no enseñar solamente desde la academia, sino crear escuelas que se salgan de ese aparato ideológico implementado por ideas conservadoras y que se haga emancipación cultural, donde se invita el pensamiento crítico y que se hable de los problemas sociales y que la filosofía no solamente se centre en componentes abstractos. Es decir, si yo voy a hablar de Platón, es decir, cómo ese bien común lo lleva a mi cotidianidad colombiana. Entonces hay primero que la educación sea concreta y aterrizar a los problemas. Que la cultura no sea copiando constituciones encristadas como se ha hecho últimamente en Colombia. Sí, porque pareciera que nosotros somos un modelo mal hecho de los gringos. Porque nosotros venimos de constituciones encriptadas, venimos de copia. Y es hora de que nos formulemos preguntas necesarias de nuestro entorno y comencemos a reflexionar de nuestro entorno. Pero no solamente invito a la reflexión, sino invito a la práctica, a construir casas políticas culturales en cuanto al desarrollo. Ir a esas provincias que están olvidadas por el Estado y que han sido golpeadas fuertemente por el conflicto. Por eso,
termino en 3 conclusiones para darle. Por eso, yo termino ahora con 3 conclusiones y para darle paso al debate. Primero, si seguimos con este continuismo, obviamente el Estado jovesiano se radicalizará, pero se divide en 2 aspectos. No va a haber pactos sociales, sino va a haber más miedo, más polarización y podemos llegar a emigrar porque no tenemos las condiciones para vivir dignamente. Por eso, yo invito y voy a hacer algo que poco hacen los filósofos, y es decir, y hablar abiertamente. Y como está el panorama nacional, hay que hacerlo. Sí, porque si uno no se arriesga, y si el académico no se arriesga, pues siempre será un cobarde. Y en la política Hoss nos invita no a la cobardía, porque cuando uno entra a conocer el Estado jovesiano, entra que hay que jugar con todos esos componentes de fuego. El componente del miedo, el componente de la muerte, el componente del dolor. Por eso, sigo así. Yo invito a que este 29 de mayo votemos por una propuesta de cambio que no se representa en Federico Gutiérrez, al contrario. Federico Gutiérrez es el leviatán o es un neoleviatán. Peor todavía, va a satanizar más el miedo y nos va a llevar a crisis humanitarias. Y en su discurso nunca existirán ideas de pacto social. Al contrario, existirán ideas de miedo, horror, temor, analfabetismo. Existirán una posición de control de poder. Existirá una desdicha que nos llevará a un mundo miserable y despreciable. Segundo, hay que apoyar el progreso. Hay que apoyar al candidato del pacto social. Por eso yo invito a que lean las propuestas del señor Gustavo Petro, porque pareciera que él nos puede sacar no del todo ese leviatán del miedo, pero es un cambio a que creamos en los pactos sociales, en los pactos, en lo fundamental, a que creamos en esa autoconciencia hegeliana, ese reconocimiento, y que pasamos del pacto social a un estado cooperativismo, que implementándose así, en palabras de Camilo Torres, que cuando lleguemos a eso, existirá un amor eficaz, donde todos trabajaremos en conjunto para lograr la emancipación que siempre ha sido destronada por nuestros descendientes y gobernantes autoritarios. Y en tercero, hoy, en esta ponencia, invito a que se respete el pensamiento liberal a través del debate, a través del pensamiento crítico, que ya no se funda más el miedo a través de discursos totalitarios, que exista un apoyo hacia las negritudes, un apoyo hacia nuestros campesinos, hacia nuestros provincianos, porque allá vengo yo, tuve que partir, pero algún día dije que volvería para que logremos los pactos sociales. Por eso hoy invito a que, como buen liberal que soy, apoyemos para que Colombia comience un nuevo mundo a ese liberalismo de un amor eficaz, donde todos trabajemos unidos por nuestros avances en comunión. Siendo así, finalizo mi ponencia esta noche y quedo atento a las preguntas del auditorio para comenzar un debate en armonía y un debate que construyamos ideas entre todos los que estamos presentes. Adelante. Gracias, compañero Jairo, por tan excelentes y coherentes ideas, la cual nos has presentado hoy.
Ahora esperamos que los compañeros presentes dialoguemos sobre este tema tan importante o emitan también su opinión, que es de interés, o también objetivo, que es nuestro objetivo. De todas maneras, están abiertos los micrófonos, pueden alzar la mano y con mucho gusto estaremos abriendo el diálogo, el presente conversatorio. Recuerde usted que la teoría política de Hobbes tiene una enorme influencia en la época moderna por la aparición del Estado y que se va a regular a través de las leyes, como lo ha explicado el compañero Jaime. Y esa conexión entre la teoría política y el derecho se está presentando como una manera para poder superar la anarquía, la barbarie. Veamos si esto se está dando en nuestro momento. La guerra. Veamos si se cumple el pacto de unión, el pacto que genera un Estado garante de paz y de seguridad. ¿Qué preguntas encontramos para acá, para este conversatorio tan interesante en la noche de hoy, en donde podemos hacernos la pregunta si realmente ese pacto le permite a los individuos organizarse, ¿no?, en sociedad bajo un orden político y jurídico, que es lo que establece Thomas Hobbes, el famoso Pacto de la Unión. Con él, pues, se está fundamentando, como ustedes bien saben, la teoría contractualista. Con ella toda la teoría del Estado. Tienen la palabra. Queremos agradecerle en la noche de hoy también a la señorita Shalom Dixon, que está desde el Facebook y de Twitter y YouTube haciendo la transmisión de este evento. Recuerde que puede también estar a través de estos canales. Bueno, escuchamos opiniones. Jóvenes, está abierta la sesión. ¿Cuál es la opinión? Recuerden ustedes que una persona que calla es una persona que está diciendo sí a las cosas. Por eso necesitamos expresar nuestras ideas también para mostrar, para sustentar, para confirmar nuestra manera de pensar. Profesor Ribón, si me permite. ¿Cómo no, profesor Javier Ferreira? Tiene la palabra. Sí, fíjese que atendiendo a lo expuesto por Jairo, yo creo que vamos nosotros configurando la idea de cierta responsabilidad política. Es decir, dejar de pensar al filósofo como el agente del revisionismo teórico en términos de la política, para vernos y de alguna manera creernos que el hacer ese revisionismo de algunas categorías políticas también nos autorizan y nos permiten poder construir y deconstruir nuestra realidad. Desde esa perspectiva, fíjese que las categorías que ha empleado en esta disertación bien podrían alinearse a cierta construcción de la realidad. Otro en la conferencia esta noche puede decir que no, puede manifestar sus cuestiones. Es más, podría decir que hay hasta una errada interpretación de la realidad a partir de las categorías que elige Jairo. Pero lo cierto es que lo que está planteando Jairo hoy nos confronta al punto de entender si en realidad nosotros como filósofos hemos aceptado el desafío de construir una responsabilidad política desde la filosofía. Y eso pues creo que es, en últimas, lo que advierte y lo que invita la disertación de esta noche.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Ferreira. Compañeros, tienen la palabra. Recuerden que el objetivo es precisamente dialogar. Debatir puede ser también opinar, ¿sí? Ya que la teoría política de Thomas Hobbes tiene diversas interpretaciones desde su punto político, por supuesto. Pero lo que queremos aquí advertir es una enorme importancia en el desarrollo del Estado moderno y ver cuáles son las implicaciones en el derecho también. Si nos acompaña con estas ideas también expuestas por el compañero Jairo García, pues estaremos dando un gran paso de concientización política, como nos ha dicho el compañero Javier Ferreira. Es un compromiso de todos, hoy por hoy, ser políticos, no politiqueros, como el legado que nos están dando estos señores que se llaman padres de la patria hoy. Profe, si no hay otra pregunta por el momento, no sé si usted me permite responderle al Claro, profesor Jairo, Ferreira. tiene la palabra. Comentar con... Bueno, pues sí, profe, es una invitación. Eh, Cito una anécdota y lo más curioso es que esa anécdota es con usted. Hace 4 años, usted es el que me lleva a esto principalmente. Yo recuerdo una clase de filosofía política, la última del semestre. Yo en ese lo recuerdo con tanta nostalgia. Yo tenía 18 años y usted me recuerda, yo recordando, usted me dice, sí, es bueno hablar de, yo le vine con el tema de la epistemología y todo ese proceso. Y usted me decía, sí, es muy bueno hablar de eso, pero Colombia pasa unas coyunturas sociales muy graves. Y entonces, cuando usted me invitaba a leer, a hacer la lectura de Hobbes, y no solamente de Hobbes, sino varios filósofos políticos como los contractualistas, Hannah Arendt. Entonces, gracias a las lecturas que usted me dio, a través de estos 4 años, pude lograr una madurez. En cuanto, no solo me quedo con la repetidera del análisis de los textos, también entro en una reflexión. Pero no solo tampoco me quedo con la reflexión, sino de que con ciertos sectores, amigos, familiares, he venido desarrollando poco a poco un proyecto serio liberal. Sí, porque necesitamos volver a un liberalismo radical. Pero no ese liberalismo en cuanto a la toma de armas, sino en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y en cuanto a la práctica de las reformas profundas que se necesita. Bien es cierto, a veces no nos encontramos ligados a la sociedad. Y eso es lo que pasa últimamente en los filósofos y pasa mucho en el estudiante. He podido analizar que pasa mucho, pero que no me crucifiquen. Pasa mucho en el estudiante promedio de filosofía de la Universidad del Atlántico. Pareciera que existe una apatía a los problemas sociales y parecía que existe una apatía al yo ese que está a nuestro alrededor. Pareciera que no existe, en palabras de Camilo Torres, ese amor al prójimo, porque es que sí, por eso yo venía por eso es que yo cito y vuelvo al amor al prójimo en cuanto y a ese apartado de teología, porque nos va a permitir unificar a ese Estado y a esos acuerdos, pactos sociales, porque en los pactos sociales para poder arreglar poder arreglar la problemática colombiana y poder arreglar la estructuración que necesita urgente Colombia y poder unificar, necesitamos respetar las libertades de culto, necesitamos respetar ese distinto de modo de ver el mundo, también las orientaciones sexuales. Necesitamos integrar y unificarnos
Porque eso es lo que ha logrado el Estado colombiano. No beneficiar al sujeto político en cuanto a unión, sino en cuanto a desunión, y eso nos debilita. Y eso lo podemos ver con hechos. Segunda vuelta del 2018. Fajardo, por su egocentrismo, no se unió a la idea del cambio y tuvimos 4 años más de pésimos gobiernos y llegamos a 20 años de pésimos administradores del Estado. Por eso, en cuanto a las lecturas, que se lo agradezco aquí, profesor Ferreira, sus lecturas y ese acompañamiento que usted lleva conmigo durante estos 4 años, me permitió generar un ser autoconsciente y me permitió cambiar ciertos postulados de mar para combatir y lograr posicionarme en mi aspecto, en mi proyecto político, que es formar una democracia liberal que permita trabajar en cuanto a la unificación de todos. Entonces, ahí le contesto, profesor, y eso es lo que le hago en mi respuesta. No sé si alguien más tenga alguna otra respuesta. Está abierto el debate, compañeros, así que escuchamos su opinión. Puede intervenir directamente. Yo tengo una opinión, Carlos Andrés. profesor Ribón, pero deme un minuto que estoy tratando de establecer una idea y realizo mi comentario. Buenas noches, profesor. A ver, la señorita que tiene ganas de intervenir, por favor. Buenas noches, profesor. Melanie Vega. Buenas noches. Sí. Compañeros que se encuentran aquí presentes, muy interesante lo que está hablando el compañero Jairo. Todos soñamos con un cambio y un país de oportunidades, pero hay que tener en cuenta que la maquinaria política que nos ha monopolizado durante tantos años, nunca se ha montado en el poder porque los intereses de los colombianos sean su prioridad. Se han montado porque necesitan más poder para terminar de dañarnos. Entonces, es muy importante las aclaraciones que está dando el compañero y la invitación que nos está dando, que el cambio de verdad está en nosotros. Era como lo que quería aportar, profesor. Muy bien, Melanie Vega, excelente. Bueno, profe, aquí el compañero Alejandro, de todo le doy gracias por escuchar mi ponencia. También doy gracias a la compañera Melanie. Alejandro dice que si a partir que el Estado jovesiano podría determinarse a partir de que existencialmente podría existir una metafísica, un ser propiamente del Leviatán, que se desprende finalmente en lo social. Claro que sí, porque eso lo podemos encontrar desde lo religioso, de ese ser, de ese aspecto natural que brinda Hoja en el Leviatán. Y claro que sí existe una metafísica política, porque Hoja al final al cabo pasa de una recopilación abstracta a algo concreto, y en ese sentido es la reconocer el individuo como sujeto y después como persona íntegra que finalice en los pactos sociales. Y claro, en esos pactos sociales obviamente tiene que haber una reconciliación con algunos aspectos religiosos, pero eso no quiere decir que el aspecto religioso controle el aparato, solamente una reivindicación en cuanto a la religión emancipadora, y de ahí en adelante se comienza a trabajar unificadamente en cuanto a lo que viene siendo todo el planteamiento social en HOTS. Sí, porque hay una visión natural desde el punto de vista religioso. Y también HOTS tiene en cuenta los contextos. La religión va a actuar dependiendo
como lo dije anteriormente, del aparato ideológico. De hecho, en Puerto Boyacá podemos encontrar que hay un estado de temor en cuanto a lo religioso, porque allá no se permite una creencia que no sea el catolicismo, y es gobernada por paramilitares. Tampoco aceptan comunidades del LGTBI. Entonces, en eso en cuanto hay que revisar eso bien de fondo y cómo aplicar esos pactos sociales cuando hay pequeños estados o organizaciones que se han perpetuado en diferentes pueblos. Entonces, si hay que hacer una reforma, y ahí está cuando esa metafísica pasa a algo abstracto y se convierte en lo concreto, que Hall lo termina diciendo, vuelvo y repito, en pactos sociales, comunificación de las personas en cuanto a la lucha. Y respecto a lo que decía la compañera Melanie, sí, las casas no permiten, pero uno también tiene que salir de ese miedo. Por eso es necesario urgentemente una reforma en cuanto a la emancipación cultural, en cuanto a la clase de educación que hemos venido ejerciendo, pero también se necesita ese reconocimiento que invita a él, que uno también se reconozca para poder entrar a ese estado de cooperativismo, que el individuo se ayude con el otro individuo. No que porque eso me da miedo. No, las cosas no deben ser así. Hay que como filósofo, si queremos llegar a una vida práctica en cuanto a lo político, hay que arriesgar. Y en lo político siempre va a haber muchos riesgos en cuanto a cifras, en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo social. Pero yo en lo personal no se debe pensar desde un pesimismo, siempre se debe pensar desde el cambio y trabajar rigurosamente por esos cambios profundos que necesita esa Colombia olvidada. No sé si alguien más, profesor Ribón, tenga algún otro comentario. Bueno, esperando acá que los compañeros se animen maravillosamente, ya han participado, o compañeros ya que han expuesto, y entre eso me alegra que Melanie Vega pues haya participado, que Alejandro también, porque el conversatorio no es nuestro solamente, sino de ustedes. Ustedes son los que le dan forma al conversatorio. Venimos aquí a dialogar sin miedo, sino a expresar también nuestras ideas. Así que está abierto el canal para seguir dialogando y seguir, por supuesto, manifestando nuestras opiniones. En este momento estamos de política. Colombia está viviendo un momento de política activa, se podría decir. Siempre el hombre ha estado viviendo de política activa, todo momento. Lo que pasa es que hoy pues se están manifestando más en el sentido de que próximamente estaremos en elecciones. Y hemos tenido un gobierno, que ustedes bien saben, por el señor Duque, que el pacto, ahí nos preguntamos si realmente el pacto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ese pacto de la Unión, ¿cierto? En donde se debe dar pues, esa consolidación entre el Estado que fomente la unidad, que fomente la paz, que fomente el progreso en los individuos. ¿Se estará dando esa situación? Bueno, tenemos bastante material para poder opinar. Recuerden que el material es nuestra propia sociedad, porque Hobbes lo dice muy claro. Nosotros todos tenemos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Así que por ahí debemos de iniciar. Y en la sociedad ya se puede imaginar más todavía. Son culturales. Bueno, parece que alguien quiere animarse. Profesor Ribón. Muy bien, Motorola One. Su nombre, por favor. Sí, señor, le escuchamos. Aquí aparece Motorola One, pero no sabemos quién es. ¿Puede Motorola opinar? One. Ah, ¿me escuchan? Sí, señor. Profesor Ribón, le habla Alfredo García. Hombre, Alfredo, qué bueno que te identifique. Disculpa por no Sí, el nombre. Estoy aquí desde el teléfono, sí. Sí, ya. Bueno, bienvenido, sí, mi hermano. Es siempre bienvenido a estos conversatorios, en los cuales nos anima bastante. Y bueno, tiene la palabra, hermano.
Sí, muchas gracias aquí al señor García por la exposición, muy buena, excelente. Entonces, sí, el aporte pues, que hace Thomas Hobbes su teoría política, pues su teoría a la política es muy importante, ¿no? Cuando se menciona pues, que cuando nace Hobbes, él nace con el miedo, entonces lo que quiere es, y como todos los ingleses, pues, digamos, con mucho sentido práctico, es poner como una solución a eso, ¿no? Entonces, por todas las guerras civiles, lo que él vivió en su momento. De tal manera, pues, que él propone a un soberano, y ese soberano, pues, digamos, tiene carta abierta, pues, para hacer las leyes y hacerlas cumplir de cualquier manera. Porque él dice, pues, que el soberano, digamos, lo que aplica el soberano, peor es la guerra civil, pues, de cómo, peor es la guerra civil y todo lo que sucede con las guerras a lo que el soberano podría en su mal gobierno pues hacerlo. Entonces me gustaría preguntarle al señor expositor ¿qué símil hay? Podríamos hacer un símil entre el soberano que propone Hobbes y los gobiernos o los que nos gobiernan hoy en día. Esa es mi pregunta. Jairo, ¿tiene la palabra? Listo, profe. Bueno, aclarándole al señor Alfredo, gracias por tu pregunta y por estar hoy en esta disertación, muy amable. Bueno, siendo concreto, Hobbes sí habla de los soberanos, claro. Todo gobierno tiene que tener un soberano, un jefe de Estado, en ese caso nuestra democracia seguiría presidente. El soberano obviamente sí tiene que cumplir que se cumplan esos contratos sociales o esa constitución o esos pactos como lo reduce Hobbes. Eso sería la ley en sí. La cuestión es que en la práctica no lo hay, no se cumplen esos pactos y Hobbes ahí ya lo asimila. Ya el soberano queda en la libertad cómo va a actuar. Lo importante, el deber ser es que actúe bien, pero ya se vuelve un problema cuando el soberano no actúa bien, y eso es lo que está pasando actualmente. Por eso es que se tiene en cuenta lo que es el aparato ideológico. El soberano que gana, en este caso el presidente que gana las elecciones, va a tener en cuenta qué aparato ideológico lo lleva al poder o qué castas políticas lo lleva al poder. Y eso es lo que estamos viendo con el presidente Iván Duque. Hay unas castas, hay unos intereses de por medio que no lo van a dejar hacer los pactos sociales y que él tampoco lo interesa, porque al final Duque políticamente queda desdibujado, no sabemos hacia dónde va y queda fatalizado en ese aspecto. Duque no es un buen soberano, y basado en el soberano de Hobbes hay un soberano malintencionado que solamente quiere perpetuarse en el poder, como ha pasado aquí por medio de las castas políticas tradicionales en Colombia. Entonces en ese aspecto no se cumple lo que viene siendo es el primer soberano, que es el de cumplir los pactos sociales. Se cumple el otro soberano, el del miedo, el de crear desigualdades sociales y en destruir las libertades. Bueno, muy bien. Gracias, profesor. Jairo, Javier, profesor, Javier Jairo, ¿a Ferreira. ti no te parece? ¿Me escucha, Jairo? Sí, profe, estamos escuchando. lo escucho. ¿A usted no le parece que lo que ocurre con respecto al contexto del cual haces la alusión, que es el contexto local, que se ha permitido un error, una falla en el fundamento del pacto? Es decir, si tomamos el pacto como referencia, si el fundamento del pacto en la sociedad colombiana está destruido desde el punto de vista de las categorías políticas, entonces hay que reconfigurar el pacto entonces, pero ya no desde las arenas del temor,
ni del miedo. ¿Qué tienes que decir a esto, Jairo? Profesor, bueno, si usted bien es sabido, la configuración del pacto, y estas son aspectos que vengo desarrollando, usted bien sabe, en la tesis de grado, cual usted es mi asesor, y las conclusiones a las que estoy llegando para reconfigurar esos pactos que ya no se partan de miedo y no se partan de masacres y del dolor. Hay que hacer un análisis riguroso de la Constitución y ver qué reformas urgentemente necesita. En ese sentido, ya vemos que se necesita una reforma social en cuanto a llamar a la unión y consensos de las nuevas castas políticas y las castas políticas tradicionales, que se lleguen a acuerdos, esta vez no programáticos, sino acuerdos sociales, porque de eso no se ha hablado en Colombia. Sí se ha hablado, pero no de una forma radical y estructurada. Y en los casos más extremistas, ya estamos hablando de una constituyente. Y eso no quiere decir de que yo sea castrochavista ni que yo busque un ideario chavista. No. De hecho, los procesos constituyentes no son malos siempre y cuando se hagan viendo, como lo dije anteriormente, las condiciones sociales, los problemas del contexto y la realidad inmediata. Que sí, lleva años, sí, claro. Pero si en ese nuevo gobierno vemos de que no se fundamentan los pactos sociales, en mi concepción, y eso es una problemática que escribo en mis tesis. Primero, reforma estructural radical de la Constitución, una reforma profunda, o existe un problema constituyente. Sí, porque hay que resaltar que la Constitución de Colombia ya lleva más de 40 reformas y eso no nutre la esencia. Pero si nos vamos al poder constituyente, yo respetaría la primera, que es hacer reformas que tengan en cuenta la realidad actualmente. Eso es lo que le puedo contestar, profesor Ferreira. O sea, dos problemáticas. No sé si alguien más tenga alguna otra opinión. Muy bien, aquí estamos. Me alegra que Carlos Andrés Caballero tome la palabra. Igualmente, Melanie Vega. Sigue usted, Carlos. Melanie. Sigue, Melanie. Es que es muy, o sea, lo que dice el profesor también es muy importante, pero hay que tener en cuenta cuántas décadas llevamos que, bueno, en este tiempo se ha reflejado más la muerte a líderes sociales, las masacres se han visto más, pero es muy fácil esconder el gobierno. Tenemos un gobierno que no tiene ningún tipo de voluntad política de darle condiciones humanas ni hacerle cumplir los derechos a los seres humanos. Entonces, es muy complicado decir que hay que reformar cosas si el gobierno no tiene voluntad política. Ellos en sus manos tienen el poder. Nosotros sabemos quiénes están matando a los líderes sociales, pero ellos no van a hacer nada porque eso hace parte de su maquinaria política. Porque el gobierno de Duque, si él de verdad lo montó Uribe, pero él tenía otros ideales, ¿no? Yo quiero cambiar la perspectiva del país y no me importa que ellos me hayan montado. Él fuese tenido voluntad política de cambiar las cosas, pero aquí no hubo ninguna voluntad, sino una ambición de poder, más nada. Muy bien, compañera Melena. Carlos Caballero, Carlos Andrés Caballero Peñas. Sí, profesor, ¿me escucha? Perfecto. Sí, Carlos. Sí, bueno, sobre lo último me parece que Jairo tiene la razón, la verdad. El problema en Colombia político radica en que sus instituciones de alguna manera promueven la arbitrariedad y la corrupción. Claro está, o sea, cuando uno quiere remitirse a esa idea de pacto social que tanto enarbolaban los ilustrados modernos, pues evidentemente hay que ver la constitución política. Y cuando nosotros vemos una constitución política como la de Colombia, nos damos cuenta que ninguna de las grandes garantías que en ese entonces predicaban Hobbes,
o inclusive el mismo Maquiavelo, o en la antigüedad romana, el mismo Cicerón se están dando. Por lo menos coloco dos casos, el primero el de la garantía de los derechos humanos y el segundo el de la separación de poderes. Entonces, a mí me parece que la respuesta de Jairo es bastante acertada, porque más allá de discutir si X o Y político es bueno o hará una excelente gestión, lo que hay que analizar es las instituciones que de alguna manera van a regular el poder político evidentemente de ese candidato que en el futuro se convertirá en un administrador. O sea, ¿qué tanta calidad democrática, qué tanta legitimidad tienen esas instituciones? Porque recordemos que si bien la democracia es de alguna manera esa organización del poder, no nos interesa tanto el político que llegue, porque la democracia hace que hasta el más malo ocasione los efectos, por así decirlo, menos graves posible. Pero ¿qué pasa cuando nuestras instituciones democráticas están debilitadas, están fragmentadas, no tienen, o sea, tienen una muy baja calidad? Entonces, en ese caso, me parece que hay que revisar, como dice Jairo, precisamente el pacto social, la Constitución, y reformar el conjunto de instituciones. Ahora, digamos que la única recomendación que yo te haría, Jairo, porque me parece que estás bastante interesado en el tema de la relación entre política y derecho, es que estudiaras la obra de Ferrajoli, o sea, del jurista y político Luigi Ferrajoli, que si bien no sé si lo sabrá, es un gran estudioso de la obra de Hobbes y también de Marco Tulio Cicerón, de Aristóteles y indudablemente de Maquiavelo. Entonces, si quieres encontrar precisamente esas vinculaciones, me parece que la teoría política del garantismo, de la democracia constitucional y del Estado constitucional de derecho en Ferrajoli te puede brindar muchas luces. Muy bien, Carlos Andrés Caballero. Seguimos con el diálogo, compañeros. No sin antes invitarlos para el próximo lunes, nuestro conversatorio filosófico, 25 años de nuestro programa, a la conferencia de pensamiento complejo, que va a ser dictada por el compañero Rubén Fontal. Asimismo, invitarlos para dentro de 8 días a la conferencia que nos va a dictar dos compañeros de la Universidad de los Andes de Venezuela, José López y Gerardo Valero, conferencia titulada Manifestaciones filosófico-culturales en contra de la guerra, el rock y el cine. Están cordialmente invitados para la próxima semana en este diálogo con la filosofía. Hoy, desde la filosofía política. Muy bien. ¿Quién más? Aquí está alzando la mano Duan. Duan, tiene la palabra. Buenas noches, compañero Jairo, profesor. Bueno, no alcancé a estar en toda la conferencia, he entrado un poco tarde desafortunadamente, pero con el compañero Jairo siempre hemos compartido la inquietud por la filosofía política y hemos hablado bastante de este concepto hobbesiano en el que se basa su trabajo, sus investigaciones. Y bueno, para mí es muy grato verlo en esta actividad tan dinámica de la reflexión filosófica en torno a la política. Y con esta preocupación que siempre lo veo que lo caracteriza, que es el de que existan soluciones efectivas a los problemas que atraviesa nuestra sociedad, que tienen que emanar precisamente de parte de aquellos que ostentan el poder. Y en ese sentido, pues le quisiera recordar un autor que ha surgido varias veces en medio de nuestras conversaciones filosóficas, que es a Ferdinand Lassalle, cuando habla en su libro que es una constitución, que fue originalmente una conferencia, acerca de los factores reales de poder. Y de esa relación entre política y derecho, dice Lassalle que el poder siempre termina imponiéndose al derecho. Ahí en los ejemplos históricos que da en ese texto, es una realidad bastante lamentable de que tengamos lo que se llama una constitución de papel, muy bonita, que tiene ciertas cosas básicas acerca de la dignidad humana y del ciudadano, pero que lamentablemente en la práctica pues no es exactamente así. A pesar de ello, pues nuestro deber es seguir reflexionando, seguir insistiendo en que se dé un cambio, en que las cosas no deben ser así, aunque sea pues un tren casi que imparable de la corrupción y la guerra que nos ha causado tanto dolor en la historia de
nació, pues a pesar de eso, nuestro deber sigue siendo esforzarnos a través de estos discursos en que las cosas pues cambien. Entonces, bueno, compañero Jairo, me alegra verlo en la labor filosófica comprometido y pues me place estar aquí, aunque sea ya en estos últimos instantes de esta conferencia. Bien, se nos están acabando los minutos, así que las personas que quieran intervenir, le agradecemos darse la mano para que lo hagan en esta última partecita. Bueno, Jairo, tiene la palabra. Voy a sintetizar de una forma concreta. Ante todo, profe, darle un saludo cordial a Carlos. Le doy las gracias porque él siempre, como buen amigo, trata de estar en casi todas mis intervenciones y ponencias. Ya hemos tenido debates acerca de esta problemática constitucional y el pensamiento liberal, si hay o no en Colombia. Y Duván, que siempre está pendiente a mis investigaciones. También a los dos les envío un fuerte abrazo desde la distancia. Espero verlos pronto. Entonces, comienzo por lo que dice Carlos. Pues sí, gracias por el autor que recomiendas, Carlos, nuevamente. Lo que dice Carlos, pues sí, profe. Si bien es cierto, las instituciones ahora en Colombia el pueblo no les cree. Usted lo puede ver en las encuestas cuando le preguntan, usted que en el Congreso, el 85% de los colombianos dice que no. ¿Usted cree en la fiscalía? 75% dice que no. Y hay una incertidumbre, y por eso lo dije comenzando la ponencia. Gane quien gane, sea de derecha o izquierda, lo justo es que no se metiera con las instituciones de una forma negativa, sino que las impulse y no lo adoctrine a sus intereses políticos. Hay que hacer una separación de poderes, como lo dijo el compañero Carlos Caballero, porque si no está pasando esto lo que pasa con el registrador nacional. Pastrana le pidió un reconteo de votos y él lo iba a hacer. Entonces, la idea es que cada una persona que gane concurso de Estado tenga una libertad hacia esos poderes y que no fundamenten ayudas políticas, ya sea que esas ayudas políticas sean para bien, pero no, él no debe ayudar ni a progresistas, izquierdas, ni liberales, ni conservadores. Las dinámicas públicas le pertenecen a la sociedad colombiana, al pueblo, y punto. Él está para brindar un servicio, no para beneficiar a unas castas políticas. Y respecto a lo que decía Duván, sí, Althusser lo dice, el aparato ideológico del Estado, y Hobbes también lo dice. El que controla el derecho también controla la dinámica política, y eso se vuelve algo complejo porque creas leyes en tu entorno y esas leyes benefician, como lo dije anteriormente, a una sola clase social. Y entonces, ¿a qué juega el estatuto político colombiano? Por eso, si bien es cierto, digo una postura crítica hacia cierto candidato, porque es que ese candidato no representa a los pactos. Hay uno que hace una aproximación, que lo mencioné anteriormente, como lo es el señor Petro, pero tampoco hay que venderlo como un mesías. Es decir, las instituciones colombianas tienen que hacer control político, que eso se ha perdido. Es más, eso es nulo aquí en Colombia. Desde ahora en adelante hay que replantearse hacer controles políticos, investiduras, porque no solamente pasa en el Estado colombiano. Si lo vamos a la realidad colombiana, a la realidad uniatlanticense en la universidad también está en crisis, pero es porque no existen las investiduras, los controles políticos que entra y que no sale de la universidad, y hay un desfalque de gasto público como si esto fuera banco, entra y sale, y entonces profesores que ganan concursos docentes también sospechosamente. Entonces, no solo encontramos un estado hobbesiano en Colombia, también encontramos pequeños estados y aproximaciones de Hobbes. En nuestro diario, la Universidad del Atlántico es un claro ejemplo
y ojalá que en cierto espacio en la universidad ese tema también se aclare. Sé que eso no le gustará más de un docente, a más a un estudiante, porque la burocracia puede más que el amor eficaz y que la moral y la ética, que se ha perdido mucho en Colombia. Entonces, profesor, no sé si alguien ya más para finalizar una última pregunta. Bueno, tenemos a la señorita Daniela Carolina Polo. Ya prácticamente sería la última intervención. Daniela, tiene la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Jairo. Buenas noches, Daniela. Primeramente, felicitarte por tu compromiso y por todo lo que has estado haciendo. Admiro demasiado tu interés y tu pasión hacia estos temas. Y sí, en efecto, concuerdo con muchos aspectos. Y como tú lo has dicho, bueno, al menos yo escuchando muchas de las cosas que tú dices, también de lo que hemos hablado, yo como estudiante de Derecho, también entiendo muchos aspectos socioculturales que aquí abarca y también como que el hecho de lo que decía el compañero Carlos, tenemos una constitución de papel y en efecto, porque nos falta no nos falta solamente ese poder coactivo más eficaz en las instituciones y hipócrita. ¿Por qué digo que la sociedad es hipócrita? Porque también es fácil decir, como tú decías, no, es que no creo en un candidato, no, es que ya no tengo fe en esto por la propia corrupción, pero de alguna otra forma nosotros también somos hipócritas y corruptos. El hecho de que más de uno que puede decir eso no sabe ni siquiera qué es lo que hace un senador, o qué función cumple, o ni siquiera es capaz de ir a votar por un senador o simplemente vende el voto. Entonces me gusta mucho cómo haces énfasis en esto y también yo personalmente cómo lo relaciono también con esta realidad, como tú lo dices, colombiana, social, cultural, en donde todo va entrelazado y que si bien es claro el poder en una sola clase social, un solo tipo de grupo, la tal politocracia que hay, va sumamente relacionada con lo que nosotros como ciudadanos, por privilegio de algunos, hemos permitido. Y no está mal, o sea, no está mal, no, sino el juzgarlo severamente también estaría mal, porque de alguna u otra forma hemos montado estas mismas personas siendo víctimas y volviéndonos nosotros mismos nuestros propios victimarios. No sé si me estoy haciendo entender. El punto es que, pues, me agrada mucho el tema, me gusta mucho el tema. Todo lo que dice es bastante relevante. Yo también lo asocio a otras cosas. Y pues eso. Muchísimas gracias, Daniela Carolina Polo. Bueno, con esta intervención damos pues fin a nuestra programación en la noche de hoy, no sin antes invitarlos para dentro de 8 días desde nuestra hermana República de Venezuela, en donde estaremos con nuestros hermanos venezolanos, José López y Gerardo Valero. Están todos cordialmente invitados también para el mismo lunes. A Jairo, pues muchísimas gracias, excelente exposición, felicitaciones, vamos por buen camino y bueno, para adelante y el reto es grande. Así que en política todos estamos concientizándonos hoy, más dadas las necesidades que se están presentando. Sí, profesor. Todos Ya. los invito entonces a seguir luchando por el cambio. Jairo. Sí, no, ya para concluir, ante todo, muchas gracias a todos los presentes. Y mi invitación, profe, ya para concluir, es que dejemos el pánico y el miedo y comencemos, yo lo vengo ya haciendo desde hace ya 5 años, a hacer pedagogía política. Y no es vendiendo campaña electoral, sino hacer educación política de una forma simple y que la gente sepa, que es lo que decía la compañera Daniela, para qué sirve el Congreso,
que es una tutela. Son cosas que se han perdido en Colombia, el desconocimiento jurídico y político, pero hay que hacer ese análisis que Mauro llama a hacer trabajo de clase, trabajo que al final hay que llegar al pensamiento gramsciano, emancipación cultural y educativa. Y que invitando a todos, como lo dije anteriormente, en estas elecciones piensen bien, porque hay dos modelos en juego. Un modelo autoritario y un modelo que se aproxima al proceso liberal. Hay un miedo y hay un continuismo. Hay una idea de progreso. Solo el tiempo nos dirá si el señor Petro será el próximo Lula da Silva o será Ollanta, el vendedor de falsas ilusiones. Pero solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que hay un sujeto paisa que representa el autoritarismo, representa la enajenación de los leviatanes, tanto religioso, político, jurídico y tecnológico, y representa la muerte en vida para muchos. Por eso yo invito a todos hoy de que hagan el análisis crítico con calma. Estamos a 3 semanas de ir por 2 modelos y hay que tener en cuenta de que hay que acabar con esa bestia, esa serpiente llamada Leviatán y entrar a un proceso liberal constituyente o reforma constitucional. Ahí te concluyo, profe. Buenas noches y un saludo y abrazo para todos desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que esto fue transmitido a través de Twitter, Facebook, YouTube y Zoom. Gracias a la compañera Chalón Dixon que estuvo en esos canales. Les habló para ustedes Luis Ribó. Muchísimas gracias a todos.